Bien, vamos con otros temas. Ya en el pleno local tenemos aquí en estudio de Canal N al señor Germán Lora, abogado, socio de Dama Legal Advisors, para hablar justamente de una reforma, ¿no? Hoy ha sido publicada una norma que ya no permitiría el despido a personas que tienen el diagnóstico de cáncer. Precísenos y díganos los detalles de esta nueva ley. Sí, primero muchas gracias por la invitación. Esta norma lo que busca es que si el despido del trabajador está vinculado a temas de diagnóstico de cáncer, su tratamiento o las secuelas del mismo, ese despido sea declarado nulo. ¿Qué quiere decir nulo? Que no exista y por lo tanto el trabajador podría regresar a su puesto de trabajo. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque no es que haya una sobreprotección al tema de este tipo de enfermedades, sino que si es que el despido está vinculado al hecho de esta enfermedad, podría ser declarado nulo o debería ser declarado nulo. Pero si el despido pasa por otras causas, como una comisión de una falta grave o otras razones distintas a la del tema de la enfermedad, no debería seguir estas consecuencias. Entonces hay que tener en cuenta eso. Señor Lora, ¿por qué en nuestro país es necesaria una norma así? ¿Qué dice la estadística? ¿Hay muchas personas que padecen de esta enfermedad y han sido despedidas? A ver, yo creo que en el Perú, y yo tengo una observación, no todo despido vinculado a enfermedades debería generar la reposición. Si uno va a países como Uruguay, por ejemplo, un despido por temas oncológicos como el que estamos conversando, genera una sobretasa en una indemnización, por ejemplo, a la salida del trabajador. ¿De acuerdo? No necesariamente la protección a ciertos colectivos de trabajadores debería pasar por la reposición. Creo que hay otras salidas quizás más beneficiosas también para el propio trabajador, que podría hacer que la desvinculación genere una sobretasa mayor de indemnización. Entonces yo creo que a veces estamos exagerando en el sentido de comenzar a generar ciertos beneficios para colectivos que finalmente pueden traerle consecuencias distintas a las que se quiere en la norma. Es decir, un trabajador que postule, por ejemplo, a un puesto de trabajo que tenga este tipo de enfermedad puede verse un poco impactado en la contratación porque ya generan los empleadores una carga adicional, ¿no? Entonces, yo no sé si una problemática del Perú sea este tipo de situaciones. Yo creo que la problemática en el Perú está que los derechos laborales se aplican a poca gente y ahí hay que trabajar. Bueno, pero particularmente esta norma lo que hace es reformular tres regímenes, ¿no? ¿Cuáles son estos regímenes? El régimen laboral de la actividad privada, para los privados y para los del sector público que se rigen por este régimen, el régimen de la carrera administrativa, el famoso 276, y el régimen servir. Son tres regímenes que han sido modificados en esa misma línea, en la línea de decir que efectivamente el despido es nulo cuando tenga por motivos el diagnóstico de cáncer o su tratamiento. ¿Cuáles son esos casos? ¿En qué casos se aplica, por ejemplo? ¿En qué casos? En caso en que el empleador decide extinguir el vínculo laboral del trabajador como consecuencia de que el trabajador es diagnosticado con cáncer. Por ejemplo, si el paciente tiene que ir a sus citas médicas y constantes, digamos, ausencias laborales, eso puede conllevar a que se pueda despedir y eso ya no está permitido. Correcto, es decir, si al empleador le genera algún fastidio, por ejemplo, el hecho de todos el tratamiento que tiene que seguir, las ausencias o algunos tipos de incumplimientos que podría generar el trabajador como consecuencia de ello, y el despido, o sea, la razón de desvincularlo está vinculado a la enfermedad, entonces sí podría el trabajador, cuando finalmente es despedido, pedir que efectivamente la causa del despido no fue otra que el tema de la enfermedad y por lo tanto regresar al puesto de trabajo. Para ello hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que el trabajador tiene que evidenciar que tiene esta enfermedad, porque el empleador no puede despedir si no tiene conocimiento. Claro. Entonces, una de las cosas que va a tener que pasar es que el trabajador, para protegerse, va a tener que informar al empleador respecto a su enfermedad. Y lo segundo es que quien tiene que probar que el despido tuvo por motivo la enfermedad es el propio trabajador, porque el empleador seguramente justificará el despido a través de otras razones distintas a esta. Que no está cumpliendo los objetivos, correcto, por ejemplo. Correcto, ¿no? Que no está cumpliendo los objetivos, que no llega puntualmente, que no está asistiendo permanentemente. Entonces, podría el empleador utilizar otro tipo de razones distintas a estas. Entonces, por eso que la carga de la prueba es del trabajador, que demuestre que efectivamente su desvinculación estuvo relacionada a su enfermedad. Este tipo de diagnósticos también puede conllevar a un cambio de estilo de vida, evidentemente.
evidentemente, pero también incluso a proponer, ¿no?, desde el punto de vista médico, un nuevo, digamos, una carga laboral más suave a fin de no estresar al paciente, o de repente un cambio de puesto. Entonces, ¿esto ya va a tener que ser parte de una evaluación todavía de la empresa, o tiene que de todas maneras, ya no se puede prescindir de este trabajador, se tiene que ubicar en lo que más o menos encuadre en este nuevo estilo de vida? Por ejemplo, personas que hacen madrugadas y que luego tienen que pasar a un horario diurno, no sé. Sí, la norma es muy interesante porque establece lo que usted acaba de señalar. La norma en un segundo, como un segundo derecho de esta disposición legal es que el empleador debe, y la norma expresamente dice debe, reajustar el puesto de trabajo en los casos en que el tratamiento o la enfermedad generen en el trabajador un desgaste físico, cognitivo, y por lo tanto el empleador debe reajustar, mover, cambiar de horarios, de repente hacer un teletrabajo, y manteniendo la remuneración que el trabajador tiene a la fecha. Es decir, no se le puede rebajar la remuneración a pesar de estos reajustes que usted ha mencionado. ¿Cómo ve usted, cuál es su evaluación frente a esta situación, a esta nueva norma? ¿Es proteccionista? ¿Cómo lo definiría usted? Yo siempre, cuando hablo de los temas laborales, a mí me interesa mucho que los derechos que se generan formalmente a los trabajadores abarquen a mucho más trabajadores. Seguimos hace mucho tiempo legislando para el 20-30% de la población que tiene un trabajo formal. ¿Por qué? ¿Qué pasa a una persona que tiene cáncer y no tiene un trabajo formal? ¿No es cierto? No llega a aplicar esta norma, que es muy interesante y que efectivamente ayuda a mucha gente. Pero creo que la idea de los legisladores, espero ya para el próximo ya Congreso o Senado, claro, se busque que la línea del tema laboral, yo como laboralista, se busque que se amplíe la base a aquellos trabajadores que tengan y muchos más derechos. Entonces creo que una orientación que se debe generar es que en la legislación peruana es que la legislación abarque a mucho más gente de la que actualmente abarca. Porque, por ejemplo, esto no alcanza a los informales. Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos trabajadores autónomos informales, laboralmente informales, que ven pasar la norma, como muchas normas, feriados, licencias, ¿no? Porque en el tema de cáncer hay 5 licencias por tema de cáncer. Entonces, cuando ¿cuáles son? Hay una licencia para hacerse examen, por ejemplo, de mama o cuello uterino. Hay otra licencia para carácter preventivo, hasta 2 días al año en carácter preventivo. Hay otra licencia hasta 1 año si yo tengo un hijo menor de 18 años que tiene cáncer, que puedo pedirle al empleador tener 1 año de licencia. Hay un tema de retiro de 100% de la CTS en casos de cáncer, y ahora está norma que establece la nulidad del despido en caso de cáncer. Es decir, hay una protección mucho mayor a la que tenemos actualmente en la legislación laboral peruana. Y eso tiene que alcanzarle a más peruanos de lo que actualmente existe. ¿A cuántos alcanza actualmente, aproximadamente? Actualmente alcanza a más o menos, de los 18 millones que trabajan, a 5,5 millones de peruanos. Es decir, todavía estamos en una brecha muy grande. Menos de la tercera parte, ¿no? Sí, ¿en qué otros casos debería trabajarse, no? Yo creo que debe trabajarse una legislación que sea atractiva para los empleadores sin menoscabar derechos de los trabajadores. Es decir, una legislación que haga que la contratación formal sea mucho más sencilla, que existe un acompañamiento de SUNAFIL más que una labor sancionadora, una labor preventiva, donde los beneficios laborales se puedan ir creciendo, por ejemplo, para tener un incentivo a la contratación de jóvenes, a la contratación de mujeres, de madres, y que esos 5 millones de peruanos que tienen empleo formal pueda ir creciendo, y después podamos pensar en generar más feriados, en generar más licencias, en generar más protecciones, ¿no? Claro, estamos haciendo lo contrario, ¿no? Tenemos más feriados. Este año ha sido un año con muchos feriados. Sí, más que y todavía falta diciembre. Todavía falta diciembre, efectivamente. Y sin embargo, en temas de incluir a esa masa productiva y trabajadora en estos beneficios es cada vez menos atractivo, ¿no? No se hace, no se está haciendo realmente. Yo creo que se puede trabajar de manera paralela en generar protecciones como estas, beneficios a los trabajadores, pero también generar algún tipo de mecanismo que permita que las relaciones laborales en el Perú sean atractivas y que el empleador tenga la tranquilidad y la posibilidad de contratar gente formalmente sin tener que cargar con esa mochila que cada vez y con cada norma se hace mucho más pesada, y eso lleva definitivamente a la informalidad. ¿Sigue siendo el grupo joven el grueso de nuestra masa trabajadora y productiva y la más afectada en cuanto a informalidad? Sigue siendo,
en desempleo también, porque ellos son los que normalmente ¿Qué buscan. porcentaje tenemos de desempleo? Yo creo que es mucho más allá del 12% en los jóvenes, ¿no es cierto? 12% de los jóvenes 10 a 12% de los jóvenes. Desempleados. Sí. Sobre todo porque el joven es el que normalmente sale a buscar trabajo y no lo encuentra, ¿no es cierto? Porque el desempleo es aquel que activamente en los últimos meses está buscando trabajo y no lo encuentra. Entonces, ¿por qué? Porque los empleadores cuando requieren de un trabajador productivo, ya capacitado, y los jóvenes todavía hay que hacer un proceso de capacitación. Entonces, creo que hay que hacer toda una reforma, no solamente desde el punto de vista de un Ministerio de Trabajo, sino un Ministerio de Educación, por ejemplo, para ver en las carreras en las cuales los jóvenes tienen que acudir, ¿no? Y no necesariamente todos estudiar la misma o similares carreras. Y capacitaciones en otras áreas también, no solamente en las formales, sino también hoy hablamos de tecnología. Correcto. De manera que pueden conseguir trabajo de una manera Hay una ley en el Perú que es la ley de modalidades formativas, que es la que te permite capacitar a estos jóvenes en áreas técnicas, ¿no? Y que creo yo hay que reformarla, hay que modificarla, hay que actualizarla. Es una norma del año 2006. Entonces creo que es una oportunidad para ver el desempleo de los jóvenes, no solamente pasar por ver la contratación formal en una relación laboral, sino ver la etapa previa, que es la de modalidades formativas. Hay que revisar ese tema. Muy bien, señor Germán Lora, entonces es una buena noticia para un sector de la población trabajadora, ¿no? Que tienen diagnóstico de cáncer, que de alguna manera protege a esto del sector. Sí, yo creo que es una buena noticia para personas que injustamente son desvinculadas por tener este tratamiento o tener este diagnóstico. Creo que en esa línea es la norma, hay que aplaudirla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal N. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pues ahora vamos al plano internacional. Estados Unidos endureció su postura frente al narcotráfico en Ecuador.